¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Juan Pablo de Leo y esto es Político MX. Gracias por acompañarnos un domingo más, hoy domingo 29 de noviembre, para que juntos revisemos la información más relevante de la política nacional y de la política internacional. Semana de acuerdos, semana de elecciones y semana plagada, literalmente, de coronavirus. Pero si le parece bien, primero y antes que nada, vamos a revisar los temas más importantes de los cuales vamos a estar justamente platicando el día de hoy aquí en Político MX, comenzando con Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que se le permita acogerse al criterio de oportunidad, a cambio de información sobre el desvío de recursos que se habían presentado en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que es conocida como la estafa maestra. En este caso, si le es otorgado justamente esta oportunidad a Rosario Robles, ella podrá tener beneficios a cambio de información que posee y que lleve a una investigación mayor. Y por otra parte, se mueven ya las fichas rumbo a la elección intermedia del 2021 aquí en nuestro país, la más grande, la elección más grande de la historia. Esta semana los diferentes partidos políticos estuvieron planeando las alianzas con miras a la jornada electoral. Tanto la oposición como el partido en el poder estuvieron negociando distintos proyectos que los van a empoderar electoralmente. Algunas alianzas se confirman, mientras que otras alianzas se caen o quedan en suspenso. Por otra parte, los aspirantes y suspirantes a contender por los cargos públicos anunciaron ya sus intenciones o pidieron licencia para iniciar las campañas internas de los diferentes partidos políticos, estos con miras a las definiciones de cada uno de sus candidatos. Y también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó que al igual que la Unión Europea, México también estará listo para iniciar con la vacunación en contra del coronavirus. Esto sería a finales del mes de diciembre. Agregó que otra de las vacunas con las que México tiene acuerdo avanza para ser probada aquí en nuestro país. Desafortunadamente, han habido incrementos de casos en prácticamente todo el país y se han recibido muchas críticas respecto a la estrategia tomada por parte de la Subsecretaría de Salud. La guía ética para la transformación de México que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó fue recibida con críticas. López Obrador destacó que se llegó a la guía ética para la transformación de México tras un trabajo en el que participaron personajes como Jesús Ramírez, Verónica Velasco, Pedro Miguel Arce, José Agustín Ortiz, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés González, quienes ayudaron a recoger los sentimientos de muchos, hicieron consultas y dice el gobierno federal que fueron ellos quienes terminaron elaborando esta misma guía. Por otra parte, en más información, el Senado de la República aprobó en lo general y también en lo particular la reforma constitucional por la que se amplía el número de delitos por los que se puede juzgar al presidente en funciones. Al ser una reforma constitucional, tiene que pasar por los congresos locales para que por lo menos en 17 de estos congresos sea avalado. Con la reforma avalada por el presidente, esta podría ser juzgada y podría ser juzgado un mandatario por traición a la patria, por delitos electorales, por delincuencia organizada y se amplió a otros como también secuestro, violación o desaparición forzada, entre otros. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 1 de diciembre va a ofrecer un mensaje en Palacio Nacional, esto con motivo de su segundo año de la toma de posesión y la llegada al gobierno de la Cuarta Transformación. Hace apenas unas semanas, López Obrador dijo que buscaría dar su informe en el Zócalo, pero que integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO no querían desalojar el primer cuadro de la ciudad por justamente unas horas para que entonces él pudiera dar su mensaje. No se dará en el Zócalo, sino que se va a estar dando ahí en Palacio Nacional. Tras confirmarse la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona, desde todos los rincones del mundo los líderes de los países enviaron sus condolencias por el fallecimiento. Y es que el astro argentino aprovechó su presencia mediática para opinar acerca de política, tanto de su país como de otras naciones de América Latina, las cuales no siempre fueron bien recibidas. Todos los detalles de la reacción a la muerte de Diego Armando Maradona en el mundo por parte de líderes de los gobiernos, por supuesto, se la tendremos aquí en unos momentos más en Político
MX. Por otra parte, en Estados Unidos, Donald Trump tuvo que doblar las manos. Autorizó ya la transición para Joe Biden. Por medio de una carta esta semana, Emily Webster Murphy, titular de la GSA, informó al presidente electo de los Estados Unidos que el gobierno del presidente Donald Trump está ya listo para comenzar el proceso formal de la transición allá en Estados Unidos. Después de 3 semanas de los comicios estadounidenses, esta carta es el primer paso que la administración actual ha tomado para reconocer al fin esta derrota. El presidente Trump estuvo ya dando diferentes entrevistas a los medios de comunicación norteamericanos tras este reconocimiento de derrota. Esto va a ocurrir, ocurre la transición a pesar de que el presidente sigue escribiendo en su cuenta de Twitter y declarando en los medios de comunicación que hubo fraude en la elección norteamericana. Además, como todos los domingos, la agenda de la semana, los eventos más importantes para la próxima semana con Alfonso Basilio y, por supuesto, nuestra política cero, los videos virales en las diferentes redes sociales de los políticos en México y también en el mundo. Esto es Político MX, de las redes a la televisión. Antes de ir con la información más importante del día de hoy, le tengo la invitación para que forme parte de nuestra comunidad de Político MX. Ya lo sabe y lo sabe muy bien. Lo único que tiene que hacer es tomarle una fotografía al código QR que va a aparecer aquí en estos momentos. Toma su teléfono inteligente, le toma una fotografía y este código lo va a llevar a nuestra central comunitaria, en donde puede tener acceso a los diferentes productos de Político MX. Está el boletín que le llega a su correo todas las mañanas a las 7 de la mañana. También están las diferentes redes sociales. Está nuestro podcast que puede conseguir en prácticamente todos los canales digitales de audio, como puede ser TuneIn, como puede ser Spotify, como puede ser también Apple Podcast. No se lo pierda, que es un gran producto que tenemos para usted. Y por otra parte también nuestro canal de YouTube. Si el día de hoy de alguna manera se perdió algún espacio o quiere revisar de nueva cuenta lo que ocurra hoy en este programa de Político MX, lo puede ver, lo puede revisar a partir del día de mañana en nuestro YouTube, aparte de todos los videos explicativos que tenemos para ustedes de lo más importante, de lo más relevante de la política mexicana y también de la política internacional. De eso y más estaremos platicando el día de hoy aquí en Político MX, un programa muy completo, no se lo pierda. Vamos a un corte muy pequeño y regresamos ya de lleno con toda la información. Regresamos y continuamos. Vamos a darle ahora sí de lleno a toda la información más importante que cubrimos esta semana en Político MX. El caso que dio un giro fue el caso de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Urbano, que está presa en la cárcel de Santa Marta a partir de una acusación directa de una investigación que hizo que se ha nombrado como la gran estafa de un supuesto desvío de recursos del gobierno federal hacia diferentes programas político-electorales. ¿Y por qué dio un giro este caso esta semana? Porque resulta ser que tanto Rosario Robles como su equipo legal dijeron que se van a tener a una figura legal de cooperación para intentar negociar con el gobierno y con las autoridades otro tipo de planteamiento para su caso. Si les parece bien, no le explico más, vamos a revisar en nuestro reportaje digital de esta semana qué fue lo que ocurrió, qué viene para el caso Rosario Robles y a partir de ahí los acusados y también el resultado de este mediático y político caso. Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que se le permita acogerse al criterio de oportunidad. Esto a cambio de información sobre el desvío de recursos que se habría presentado en la administración de Enrique Peña Nieto y que es conocido como la estafa maestra. En este gráfico podemos ver qué es el criterio de oportunidad, que básicamente es la facultad de la Fiscalía para prescindir total o parcialmente de la acción penal en contra de una o varias personas a las que se les atribuye la comisión de un delito. En este caso, si le es otorgado a Robles, ella podrá tener beneficios a cambio de la información que posee y que lleven a una investigación mayor. Mientras que la exsecretaria aclaró que no tiene nada de que acusar al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ni al expresidente Enrique Peña Nieto, y señaló que durante los días pasados se hicieron declaraciones a su nombre que no necesariamente son reales. Dijo que se habían hecho declaraciones sin consultarla.
pero prometió decir la verdad. Hasta el momento son acusaciones que deberán indagarse y comprobarse ante las autoridades correspondientes. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también opinó del caso y celebró el uso de las figuras como el criterio de oportunidad. Es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de procurarse primero, pues el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia. Y el presidente López Obrador agregó que si se identifican delitos cometidos, ese dinero deberá devolverse al gobierno. Si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública, se recuperen esos bienes, es decir, que se repare el daño. Eso es muy importante, porque si no, pues no se beneficia a la hacienda pública. Hay que devolverle al pueblo lo robado. Acerca de estos casos en particular, pues los tiene que resolver la Fiscalía. Falta que la Fiscalía defina si Robles tendrá este beneficio y en qué condiciones, pero seguramente esto lo sabremos en los próximos días. Una cosa es el criterio de oportunidad al cual pueda justamente apelar la defensa de Rosario Robles, y otro tema muy diferente son las pruebas que pueda aportar para poder sustentar este tipo de acusaciones y de declaraciones. No se pierda toda la cobertura que tenemos para ustedes del caso Rosario Robles en nuestro portal Político MX. Y de temas legales, judiciales, pasamos a temas electorales. Vamos a revisar, si les parece bien, lo más importante, el desarrollo electoral de esta semana en todos los 15 estados en donde habrá una renovación de gubernatura, en las 16 alcaldías en donde también se van a renovar aquí en la Ciudad de México, y otros tantos temas importantes de aquí a las elecciones del próximo 2021. Si les parece bien, comenzamos con el tema de las alcaldías. Se empiezan ya a mover las aguas en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Algunos alcaldes que quieren repetir un periodo más, como es parte ya de la reforma política autorizada por el legislativo, y por otra parte, quienes suenan justamente para las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Para ello presentamos el siguiente gráfico que usted puede consultar en nuestra página, y ahí salen diferentes candidatos. En Coyoacán, Morena tendrá que definir entre Carlos Castillo y Raúl Avilés. Por otra parte, en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Roma está buscando la reelección. Eduardo Fara suena, aunque aún no tiene algún partido político específico. En la Magdalena Contreras, Patricia Ortiz y José Luis Rodríguez. Y por otra parte, en Tláhuac, Raimundo Martínez. Iztacalco, el alcalde Armando Quintero está buscando la reelección. En Azcapotzalco también Vidal Llerenas está buscando la reelección. En Álvaro Obregón, Laida Sansores no busca reelección. ¿Por qué? Porque ella está buscando la candidatura por Campeche por parte del partido Morena. Así están en estos momentos las alcaldías, los jugadores, y así se comienzan a mover en los diferentes partidos políticos. Algunas las internas, en donde tienen que decidir quién va a ir con encuestas, con tómbola y con otros métodos, y por otra parte los otros alcaldes que están buscando justamente la reelección en caso de no tener ninguna otra intención política. 3 gráficos rápidamente, todos los puede consultar todos los días en nuestras redes sociales de Político MX. Hacemos un resumen de la agenda importante, de lo más relevante en cuestión electoral 2021, y en ese sentido vamos a presentar cuáles fueron los sucesos más importantes a lo largo de la semana. Uno de ellos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma electoral de Veracruz, y por otra parte, Alfonso Durazo buscó respaldo de empresarios de Sonora para el 2021. Si les parece bien, vamos con la segunda bitácora electoral, la del día martes, la del día miércoles, para revisar cuál fue lo importante a resaltar. Por una parte, el Partido Acción Nacional y Margarita Zavala abrieron la puerta a una alianza rumbo al 2021 como parte de este movimiento político de Margarita y de Felipe Calderón, que fue rechazado por parte de las autoridades electorales. Ellos se mantienen en la contienda del 2021 y están buscando diferentes alianzas en diferentes regiones, pero sobre todo
todo con el Partido Acción Nacional. Y la última bitácora de lo importante que ocurrió esta semana justamente a nivel electoral, el hecho de que Mario Delgado, el presidente de Morena, anunció la coalición entre Morena y Nueva Alianza rumbo al 2021, dos partidos políticos que confirman justamente este tipo de liga electoral para poder enfrentar las elecciones del 2021, así como también, por otra parte, lo que ocurrió con el Partido Verde, en donde se cayó la alianza entre Morena y el Verde en diferentes estados. Así pues, la semana, así lo más relevante de nuestra bitácora electoral. Les recuerdo, no se lo pierda todos los días hacia la noche en nuestras diferentes redes sociales de Político MX. Vámonos al tema de las gubernaturas, si les parece bien. Hay candidatos que están buscando, o suspirantes más bien, que están buscando no por primera, no por segunda, sino por tercera vez poder llegar a uno de los liderazgos más importantes de los estados. Hicimos este gráfico en donde registramos quién está buscando por segunda ocasión algún cargo público en los estados, y hay quienes, ya le decía, quien lo está buscando hasta una tercera ocasión. En Baja California está Oscar Vega, que fue candidato en el 19, también Jorge Hank Ron, que fue candidato del PRI en el 2007. Estos nombres suenan y lo estarían haciendo por segunda vez. En Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar; en Colima, Jorge Luis Preciado; en Tlaxcala, Lorena Cuellar; en Nayarit, Manuel Cota; Guerrero, Pablo Amílcar y también Manuel Ayorbe. Y si nos vamos entonces a la tercera parte de quiénes son los políticos que por tercera vez están buscando un cargo público en los estados, sobre todo de gubernatura, nos vamos con Félix Salgado Macedonio, que ya fue candidato por el PRD en el 93 y en el 99. En esta ocasión lo haría por Morena y sería su tercer intento. Y por otra parte también en Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y en Zacatecas, David Monreal, de esta familia política de Ricardo Monreal, David Monreal, los Monreal, una familia política con una presencia muy importante allá en Zacatecas. Así entonces están los puestos, así están las búsquedas, así están los candidatos y también están los suspirantes. No se pierda todo lo que vaya ocurriendo, el movimiento de las piezas, también la tensión de las internas en los partidos políticos, los procesos y los formatos, por supuesto, en Político MX. Algo que ha llamado mucho la atención son los personajes que no precisamente pertenecen a la política, pero que se están postulando para diferentes cargos públicos. Hay un partido en especial, las redes sociales progresistas, que están aceptando a cualquier cantidad de especialistas, de labores que justamente le decían no tienen tanto que ver con la política, de luchadores, a actores, a conductores, a deportistas, y justamente en ese contexto le presentamos nuestro reportaje allá de Político MX. El nuevo partido Redes Sociales Progresistas, ligado a la ex lideresa sindical Elbester Gordillo, empezó a dar sus primeros pasos rumbo a las elecciones de 2021. ¿Por qué importa? Los nuevos coordinadores de Redes Sociales Progresistas se podrían convertir en sus candidatos de algunas demarcaciones para el 6 de junio del próximo año. Se mueve el tablero electoral y por supuesto nosotros lo registramos aquí en Político MX. Cerramos la parte electoral y si le parece bien, vámonos a lo que está ocurriendo con el coronavirus en México y en el mundo, con este repunte, con esta segunda ola de contagios que estamos viviendo en diferentes estados. La Ciudad de México no es la excepción, se encuentra en un color naranja, pero ya con muchas restricciones para gimnasios, para bares, para antros y para otro tipo de industrias. Y mientras tanto siguen las críticas hacia la Subsecretaría de Salud con Hugo López-Gatell, quien específicamente pues, se ha mantenido en la misma estrategia de atender al coronavirus, al COVID-19, y esto justamente está generando un debate entre especialistas de qué tan efectiva, eficiente ha sido justamente esa estrategia. No le platico más, vamos a revisar en nuestro reportaje digital qué fue lo que ocurrió con el tema de las vacunas, del repunte de los contagios y de las estrategias con respecto al COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó que al igual que la Unión Europea, México también estará listo para iniciar con la vacunación en contra del coronavirus a finales de diciembre. Es inminente que si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso. Y agregó que otra de las vacunas con las que México tiene acuerdo avanza para ser probada en el país. Me refiero a CanSino en primer lugar,
que ya está en curso. ¿Dónde estamos al día de hoy? Ahí se prevén 15,000 voluntarios en México, de los 40,000 que participarán a nivel global en este proyecto de vacuna. Se lleva a cabo conforme a lo programado. Tengo el gusto de compartirles. El doctor Guillermo Ruiz Palacios del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, es el investigador principal de este estudio. El día de ayer, por fortuna, la COFEPRIS autorizó 8 centros adicionales para realizar el ensayo clínico en México. Con esto suman ya 19 los centros autorizados. Recordarán que les había yo informado que serían 20. Tenemos ya 19 autorizados y que han pasado por un minucioso proceso de inspección. Mientras que los gobernadores ya preparan su estrategia de vacunación para cada entidad. Seguimos insistiendo en temas de cambios de estrategias en el tema del manejo de la pandemia en gobierno federal, pero más nos enfocamos en algo que ya les había comentado la semana pasada, que es el tema de preparar ya las condiciones de cada estado o una estrategia muy precisa del tema de la vacunación. Porque si esperamos que el gobierno federal tenga una estrategia para la vacunación, que todos tenemos la esperanza que rápido llegue esta vacuna, entonces pues nos vamos a quedar como esperando la estrategia de COVID. Entonces cada estado también, y en conjunto los 10 estados, darnos ahí las experiencias, los ejemplos, lo que hemos tenido cada uno de nosotros para armar toda una estrategia de vacunación, y esto implica pues toda la capacitación del sector salud. Por su parte, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció sobre las actividades capitalinas en diciembre. Dio a conocer que se suspenderán debido a la pandemia de COVID-19. Esto incluye la pista de hielo que se colocó en años anteriores en el Monumento a la Revolución y en el Zócalo. No va a haber pista. No va a haber actividades que puedan congregar a personas. No sería responsable de nuestra parte. ¿Arbolito, nada? A lo mejor eso sí vamos a ver, pero son principalmente virtuales. Desafortunadamente ha habido un incremento de casos en todo el país y se recibieron críticas respecto a la estrategia tomada por el gobierno federal. Por ejemplo, Bloomberg publicó un estudio de 53 países analizando las acciones de cada uno contra la pandemia. El reporte considera a América Latina como la región más devastada por la pandemia, siendo México el último lugar, debido a que además se han practicado pruebas muy limitadas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no tardó en responder y desestimó este estudio. No afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no?, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo. Definitivamente en la política el coronavirus sigue presente y los políticos son protagonistas de las decisiones para contener la pandemia. Más allá del tema político y de la politiquería, el cubrebocas sirve, funciona y funciona muy bien. Así es que utilícelo hoy más que nunca, porque sí, los casos y el repunte del coronavirus y los contagios está sucediendo de una manera importante. De nueva cuenta, el seguimiento, por supuesto, en Político MX. Cerramos COVID y nos vamos con Palacio Nacional y la presidencia de López Obrador, que esta semana generó mucha controversia porque presentó lo siguiente, de lo cual vamos a hablar a continuación, que es la guía ética para la transformación de México. En algún momento Andrés Manuel López Obrador había dicho que esta guía ética se habría de convertir en algún tipo de constitución moral. Finalmente le cambiaron el nombre, pero el tema, los objetivos y los planteamientos son prácticamente lo mismo. El presidente ha dicho que no es un tema obligatorio, pero muchos especialistas se preguntan de qué sirve este tipo de guía ética si es que el gobierno no puede detonar algún tipo de ejemplo a nivel interno con la cuestión de corrupción y con otro tipo de casos, y también lo que esto implica para la legalidad, para las leyes y para también el hecho de que pueda atender algo tan importante como es la violencia, como es el crimen
crimen y cómo es la inseguridad. Se presentó esta guía ética esta semana, tiene diferentes temas y distintos planteamientos que vamos a ver a continuación. Tienen que ver con el respeto a la diferencia, la vida, dignidad, libertad, amor, igualdad, perdón, trabajo, riqueza y otros tantos que vamos a ver un poquito más adelante con mayor detenimiento y con mayor explicación. Por lo pronto, si le parece bien, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de esta semana, en la cual estuvo planteando los motivos de la publicación de esta guía ética. Presentar la guía ética para la transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no solo es una crisis económica, inclusive no solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Ahí lo que dijo el presidente López Obrador y por ahí también la controversia respecto a esta guía ética. Decía el presidente que serán entregados 8 millones de ejemplares, sobre todo adultos mayores, abuelitos, decía López Obrador, para que a partir de ahí este documento pueda ser transmitido a las familias. Quien también estuvo presente en esta mañanera en donde se dio a conocer este documento fue el jefe de prensa de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien hablaba justamente acerca del debate que pretenden detonar con esta guía, más allá de que sea obligatoria y más allá también de otro tipo de planteamientos. Decía Jesús Ramírez en su Twitter, se presentó la guía ética para la transformación de México, un documento abierto al debate y al enriquecimiento de los ciudadanos, 20 principios con valores universales, que es donde se plantea una observación voluntaria y no se trata de una imposición a nadie de este tipo de planteamientos. Ya lo decía, sobre todo es para detonar, para abrir una discusión, un debate que pueda ayudar a un crecimiento de la civilidad, de la humanidad y de otros valores con los cuales la 4T pretende plantear su discurso y también sus diferentes políticas públicas. Pero ¿de qué va el tema de la guía ética? Ya lo veíamos, esta es la portada, 8 millones de estos ejemplares se van a estar transmitiendo y en su cuenta de Twitter hicieron los siguientes gráficos para detallar cada uno de los principios y valores. Del respeto a la diferencia, de la vida, de la dignidad, de la libertad, donde dicen la paz y la libertad son inseparables, del amor al prójimo, del sufrimiento y el placer, del pasado y del futuro, de la gratitud. Vamos al siguiente gráfico donde también muestra 8 diferentes planteamientos. Decían que eso también puede estar de alguna manera ligado a algún discurso religioso a partir del prójimo, del perdón, y no tanto a un discurso de gobierno, a un discurso justamente de políticas públicas. Ya lo decíamos, la parte del perdón, que también generó mucha controversia a partir de la legalidad, a partir de la impunidad y de que justamente las autoridades y las diferentes instituciones puedan atender el tema de las víctimas y que no sean revictimizadas a partir de esta parte del perdón. Y por último, los últimos 6 planteamientos de estos 20 principios de valores tienen que ver con la autoridad del poder, el trabajo, la riqueza, los acuerdos, la familia y por último de animales, plantas y las cosas. También muy criticado a partir de las diferentes políticas de medio ambiente que ha planteado este gobierno de López Obrador a partir del tema del uso de carbón, del petróleo y de otros energéticos fósiles que son muy contaminantes, pero bueno, ahí está el planteamiento, ahí está la guía ética. Y terminamos, si les parece bien, la revisión con lo que también dijo el presidente López Obrador en su mañanera respecto a la guía ética. Este documento, adelanto, se va a imprimir en una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a 8 millones de adultos mayores. Esto ya lo habíamos planteado. Queda la controversia, queda el debate, quedan las opiniones y por supuesto les puede dar seguimiento en Político
MX. Pasamos de la guía ética a asuntos legislativos, porque esta semana justamente el legislativo mexicano votó un proyecto de fuero presidencial en el cual aluden a que el presidente en funciones podría ser juzgado por diferentes delitos que no estaban todavía considerados en la Constitución ni en las leyes. La crítica en ese sentido viene por parte de la oposición, que dice que bueno, esto prácticamente no es quitarle el fuero al presidente, sino que por otra parte implica que un juicio en contra de algún presidente en funciones tendría que pasar necesariamente por el legislativo, por el Congreso, por el Senado, y que esto prácticamente lo deja de la misma manera como estaba previamente. Pero ya no le explico ni le platico más, vamos a revisar lo que pasó esta semana en el legislativo con el fuero presidencial a continuación. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional por la que se amplía el número de delitos por los que puede ser juzgado al presidente en funciones. Con esta reforma se plantea que el presidente de la República pueda ser juzgado por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. ¿Esto es un avance? Por supuesto que sí, es un avance porque actualmente el presidente de la República solo puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los votos, 89 votos a favor y 23 votos en contra, debido a que reunió mayoría calificada. Una iniciativa interpuesta y presentada por el propio Ejecutivo. Y hoy el Senado, por mayoría calificada, la ha aceptado. Pero además, también los legisladores eliminarán su fuero constitucional. No hay duda, este es otro país. A enterrar la impunidad y a enterrar la corrupción. ¡Ánimo! Hacer una reforma constitucional pasa a los congresos locales para que den su aval en al menos 17 de ellos. Ricardo Monreal explicó la relevancia de esta medida. Es un asunto de principios, no de privilegios. Es un asunto de protección a la función, no de privilegios a lo que haces, ni una patente para que delincas. Con la reforma avalada, el presidente podría ser juzgado por traición a la patria, delitos electorales, delincuencia organizada, y se amplió a otros como secuestro, violación, desaparición forzada, entre otros. En este mismo tema, el Senado aprobó con 102 votos a favor y 1 en contra eliminar el fuero a legisladores federales, por lo que pasó a la Cámara de Diputados, donde será analizado y posteriormente votado. El Senado logró, después de varios intentos, eliminar el fuero, aunque para el caso de los legisladores falta que los diputados den su aval. Este será un tema que se discutirá en los próximos días. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero de las y los legisladores. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. El Senado logró, después de varios intentos, eliminar el fuero, aunque para el caso de los legisladores falta que los diputados den su aval. Este será un tema que se discutirá en los próximos días. Lo que ocurra en los congresos locales y lo que ocurra en el Congreso Federal lo podemos revisar y usted lo puede hacer en nuestro portal Político MX. Pasamos de lo legislativo ahora a los aniversarios, porque este 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años, el segundo aniversario de haber llegado al poder, el 1 de diciembre del 2018 al 1 de diciembre del 2020, uno de los eventos más importantes que no se puede perder justamente en la agenda de esta próxima semana. Vamos a revisar rápidamente cómo llega Andrés Manuel López Obrador a su segundo año, tomando también en cuenta lo que fue su segundo informe de gobierno y sobre todo, más importante, los 100 puntos, las 100 promesas
que hizo López Obrador al llegar al poder y de los cuales él ha dicho ha cumplido prácticamente 95 de ellos. Algunas veces dice que son 85, otras 90, pero aquí nos quedamos con 95. ¿Cuáles son sus principales logros según la propia administración? Dicen ellos el combate a la corrupción, el bienestar de los ciudadanos, la libertad y la no censura. Dice que ha cumplido, le decíamos, 95 de 100 compromisos y la captura de José Antonio Yepes El Marro, este líder huachicolero. Los pendientes, la recuperación económica a partir del COVID, la recuperación de 1 millón de empleos. Por otra parte, las vacunas contra el coronavirus y la reactivación total del turismo, así como también el tema de seguridad, que es uno de los grandes pendientes de esta administración. Vemos el tema del COVID y después vemos el tema económico financiero. En cuanto al COVID, ¿cómo lo ha manejado esta administración dentro del mes de marzo, ahora que estamos terminando apenas noviembre? Bueno, cuentan con 100,000 millones de pesos para las vacunas, el acuerdo con AstraZeneca, el impulso a la iniciativa de la ONU para garantizar el acceso gratuito a medicamentos, a vacunas y equipo médico, la participación internacional para crear la vacuna y la participación de México con farmacéuticas de Estados Unidos, de China y de Rusia. Los grandes pendientes: México, uno de los países más contagiados de COVID, falta de uso de cubrebocas, el manejo de Hugo López-Gatell, la falta de apoyos a empresarios y familias y la confrontación entre gobernadores y el mismo gobierno federal. El COVID sigue siendo uno de los grandes pendientes también, sin duda alguna, de esta administración, justo cuando estamos platicando acerca de la segunda ola y la mayor cantidad de contagios en la República Mexicana. Vamos ahora a la parte económica, si les parece bien. ¿Dónde están los logros? ¿Dónde están las críticas? Los logros: mantener la inflación baja a 3.99%, mantener el índice de confianza del consumidor en 34 puntos y el récord de remesas de 40,000 millones de dólares, que no es precisamente un mérito de la administración, pero bueno, siempre también lo andan sumando a los logros económicos. Las críticas: el PIB, que va casi en 20% hacia abajo, una pérdida de empleos formales de casi 1,5 millones de empleos, y la inversión extranjera directa, que ha bajado a menos 0.7%. La confianza también de la inversión extranjera, pues simple y sencillamente no se ha dado a partir de las acciones del gobierno federal, como la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entre otros proyectos. ¿Qué es lo que ha dicho López Obrador respecto a sus logros, a sus 2 años y a lo que viene esta semana, el 1 de diciembre? Aquí se lo mostramos. Vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice, incluso estoy llevando a cabo compromisos nuevos, muchos compromisos que no están en los 100 compromisos que hice en el Zócalo, y vamos bastante bien, a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información, no de todos, desde luego, pero sí de la mayoría. Ya vimos cómo nos tratan. Nunca habían atacado tanto a un presidente como ahora. Y sin embargo, vamos avanzando. Rápidamente, las acciones y los pendientes importantes para López Obrador justamente en este gobierno, y lo que movió más la aguja en cuestión económica, en cuestión también política y en cuestión social. La promesa difícil de cumplir en un principio, que ya lo hizo, fue la parte de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México y lo que esto costó en cuanto a la suspensión y en cuanto al avance económico. En algún momento había prometido regresar al ejército a los cuarteles de manera inmediata, y lejos de ser así, cada vez el ejército mexicano tiene más presencia en diferentes tareas, no solo en la parte de seguridad, sino de infraestructura, de construcción, de salvaguarda y otros asuntos que también han sido criticados a este gobierno federal. La creación de la Guardia Nacional, que si bien ha sido creada, queda pendiente la conformación y también la aplicación de las políticas de seguridad que puedan hacer de la Guardia Nacional un equipo y un grupo efectivo, eficiente en cuestión de números y de seguridad se refiere. Y por otra parte, el tema de la reforma energética y el regreso al uso
de energía fósil, de carbón, de petróleo, de crudo y también otras situaciones que han sido críticas para el tema del medio ambiente. Por último, ¿cómo llega el presidente López Obrador al segundo informe y al segundo año de su presidencia? Con una aprobación básicamente de entre el 54 y 65%, variando con medios como El Economista, El País, El Financiero, Mitofsky y Oráculos, y la desaprobación va de entre el 39% al 44%, más o menos ahí se mueve el presidente López Obrador a 2 años de haber tomado el poder en la presidencia de la República. Terminamos el tema y cerramos este segundo aniversario con parte de los planteamientos que también ha hecho López Obrador en cuestión de las promesas cumplidas, de lo que han hecho y también de lo que le falta. Hablaba yo de los 100 compromisos. Y ahora que estaba escribiendo para mi informe de antier, reviso los 100 compromisos para ver cuánto se había cumplido de los 100 compromisos. Y sí, como 90 y los otros están en proceso. Pero uno de esos compromisos, el 37, es precisamente reunir los recursos de fondos y de fideicomisos para evitar el manejo discrecional y transparentar todo el dinero público. Toda la cobertura del segundo aniversario de López Obrador, por supuesto, en Político MX. Esta semana no se lo pierda, la mejor cobertura. Cerramos lo que ocurre con el presidente y nos pasamos al campo deportivo político, porque esta semana, usted lo sabe y lo sabe bien, falleció el futbolista argentino Diego Armando Maradona. Y es que es imposible separar lo que es Maradona de lo que ha sido la política, un hombre que estuvo muy cercano a Fidel Castro, a Hugo Chávez y a otros también gobiernos latinoamericanos que han sido criticados por su manera de llevar la política pública en los diferentes países. Ya lo decíamos, inevitable poder distanciar estos dos nombres, Maradona y política. Reacciones a partir de eso muy importantes de líderes mundiales, algunos lamentando la muerte y otros guardando silencio. Si les parece bien, vamos a revisar qué fue lo que ocurrió con la reacción de los líderes mundiales y la muerte de Maradona en nuestro reportaje digital. Tras confirmarse la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona, desde todos los rincones del mundo los líderes de los países enviaron condolencias por su fallecimiento. Y es que el astro argentino aprovechó su presencia mediática para opinar sobre política, tanto de su país como de otras naciones de Latinoamérica, las cuales no siempre fueron bien recibidas. Por ejemplo, fue muy criticado por apoyar los regímenes dictatoriales de Fidel Castro en Cuba, de Evo Morales en Bolivia o de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso recordar a El Pelusa. En su cuenta de Twitter, además de lamentar su fallecimiento, el mandatario señaló que fue en territorio azteca donde tuvo su etapa cumbre y que gracias a él nació su afición a este deporte. Ojalá que para México y por América Latina López Obrador pueda hacer lo que estamos esperando. Ojalá. López Obrador ahora tiene que arreglar todo lo que desarreglaron. Es muy difícil gobernar para López Obrador, pero cuidado, estamos vivos. Cuando usted dice estamos ganando terreno, está pensando en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. De hecho, luego de estas declaraciones, el presidente López Obrador le regresó el favor. Allá por 2018, cuando acababa de ser electo, AMLO aprovechó la reunión que tuvo con el legendario pitcher Fernando Valenzuela para darle la bienvenida a otro grande, a Diego Armando Maradona. Para también transmitirle un saludo y darle la bienvenida a Diego Armando Maradona. Es otro deporte, es el fútbol, pero Diego también es una leyenda. Es un futbolista destacadísimo en el mundo. Es genio y figura hasta la sepultura. Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones.
eterno pibe, reza el mensaje de Pedro Sánchez. Conte, en tanto, expresó: el mundo entero llora la muerte de Maradona, quien con su inigualable talento escribió páginas inolvidables de la historia del fútbol. Adiós, eterno campeón. El presidente francés, Emmanuel Macron, publicó un sentido texto en el que despidió a Maradona. La mano de Dios posó un genio sobre la tierra, y esa misma mano nos lo quitó. Comienza el emotivo mensaje, que resalta el genio inclasificable y asegura que deja atrás millones de huérfanos. Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales publicó una foto junto a Maradona en un partido de fútbol. Esta foto iba acompañada de un mensaje: con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano Diego Armando Maradona, una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. Diego fue un gran defensor del fútbol en la altura y quería mucho a Bolivia. Por su parte, el exmandatario brasileño Lula da Silva calificó a Maradona como un gigante del fútbol de Argentina y de todo el mundo, una personalidad única. Su genio y pasión por el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestro tiempo, añadió Lula, quien también publicó una foto de ambos. El exmandatario uruguayo José Mujica dijo que se fue un artista de la pelota y definió a Maradona como un hombre de poquitas palabras y que impactan. Maradona era un símbolo de artista con la pelota, pero por otro lado un rebelde de fábrica, a veces acertando y otras no, dijo. Así fueron los reconocimientos y condolencias de los líderes de diferentes países por la muerte del 10, Diego Armando Maradona. El eterno Maradona. Vamos ahora con la política cero o la cero política. ¿Quiénes fueron los políticos en México y en el mundo que hicieron protagonistas en las diferentes redes sociales a partir de los videos de los desplantes y los dichos? Parece que Venezuela va un paso adelante en la carrera por encontrar la cura al COVID-19. O eso es lo que al menos cree Nicolás Maduro. Y es que en un video el presidente venezolano presentó la molécula DR10, una dosis que según él neutraliza y elimina al 100% el coronavirus. Esta molécula fue enviada a la Organización Mundial de la Salud para ser analizada. ¡Es un genio de la comedia! Pero Maduro está muy seguro de que este milagroso descubrimiento será la salvación del mundo de cara al próximo año. Créanle, se lo dijo un pajarito. Avanzando por el pueblo de Venezuela y por la humanidad, por la salud contra el coronavirus. Deberían arrestarte por hacerte pasar por doctor. ¡Hey! Soy un buen doctor, ¿verdad, Bob Esponja? ¿No? Bob Esponja. ¡No puedo parar! Hablando de temas de austeridad, el secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, se lo toma muy pero muy en serio. La semana pasada dijo en una entrevista que se habían entregado 1,000 pesos como apoyo a las familias afectadas por el COVID-19. El secretario afirmó que con este monto era más que suficiente para vivir hasta por un mes para una persona. No lo sé, Rick, parece falso. Pero quien no estuvo de acuerdo fue el diputado local panista Omar Miranda Romero, quien lo conminó a que fuera él quien viviera con esta cantidad. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. El panista detalló que con los 1,000 pesos solo pudo comprar 125 gramos de pasta, un aceite, 1 kilogramo de harina de maíz, leche en polvo, 245 gramos de atún, frutos secos, 200 gramos de jamaica, 2 kilos de azúcar, avena, arroz, chocolate, un paquete de pilas, 1 de galletas, 1 kilo de frijol, golosinas de amaranto y 1 litro de leche. Pero ¿quién fuera secretario estatal para ganar 60 veces más que ese apoyo para el COVID-19? Ni hablar. Oye, ¿te estás burlando? Oh, no. Y en Estados Unidos, las autoridades de Utah y, para ser sinceros, todo el mundo, estamos desconcertados. Será mejor esfumarme. Un extraño monolito de metal fue descubierto en el desierto por un grupo de trabajadores de los servicios de protección de la vida silvestre. Mientras sobrevolaban la zona contando ovejas, ubicaron el monolito en un área remota del sureste del estado. Las autoridades explicaron que el objeto había sido plantado en el suelo entre rocas rojas, pero que no existían indicios de quién, cómo o por qué instaló este monolito. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha.
Las dos teorías de las autoridades son o que fue plantado por algún artista o por algún fanático de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Pero cualquiera que sea la razón, más vale saberla pronto antes de perder aún más la cabeza en este caótico 2020. Bueno, y el monolito ese ya desapareció, para que continúe el misterio allá en Utah, en los Estados Unidos. Vamos a revisar la agenda de la semana, los temas, los eventos más importantes que no hay que perder de vista, sobre todo en nuestro portal Político MX. Para ello vamos con nuestro socio director, Alfonso Basilio, a las oficinas de nuestro portal. ¿Cómo estás, Poncho? Buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues esta semana arranca diciembre, ya se nos acabó el año, créanme que no es cliché, pero además arranca con un tema muy político y que sin duda será el tema para discutir la semana próxima, que es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años en el gobierno. El 1 de diciembre va a dar un mensaje, como lo hace, digamos, desde que llegó a Palacio Nacional, y por supuesto, pues presumirá lo que ya viene diciendo, que es que ha cumplido los 100 compromisos que hizo al iniciar su gobierno y que dio este discurso tan recordado en el Zócalo capitalino. Veamos, por supuesto, los mensajes que da, por supuesto, todo enmarcado en el asunto de la pandemia y del coronavirus, y que será muy relevante prestar atención a lo que el presidente diga el próximo martes en este informe por los 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También habrá informe de la Secretaría de Hacienda, habrá informe sobre la deuda pública. ¿Por qué es relevante esto? Recordemos que hace unos días el presidente aceptó que la deuda de México se incrementó debido a la pandemia, debido a los cambios de precios, debido a las condiciones del mercado. Entonces seguramente este reporte de la Secretaría de Hacienda mostrará un incremento de la deuda en México, donde el presidente y los integrantes de su gobierno han aclarado que ellos no han contratado una mayor deuda, sino que ha sido derivada este incremento de las cuestiones de la pandemia. Veamos en qué condiciones viene, y por supuesto que será relevante para ver el desempeño económico de nuestro país en los próximos meses. También, y esto ya más en temas internacionales, pero que también compete a México, habrá reunión de la OPEP con los que no son miembros, pero sí son productores de petróleo, y donde por supuesto México está incluido. Van a revisar estos acuerdos de recorte a el crudo a nivel mundial, van a revisar la cuestión de los precios, que también se han visto muy afectados por el tema de la pandemia. Es algo muy relevante para México porque pues seguimos dependiendo del petróleo en una buena parte de la economía. Entonces es algo relevante, por supuesto, pongamos atención, veamos qué condiciones y qué argumentos trae México a esta reunión, y por supuesto pues se los estaremos informando a través de Político MX. Y finalmente habrá un reporte de remesas del Banco de México, algo relevantísimo iniciando el último mes del año, y seguramente habrá un incremento. Los paisanos, la gente que vive fuera, está mandando dinero a sus familiares aquí en México, y por supuesto mientras la economía se reactiva a nivel mundial, pues habrá más dinero fluyendo, lo cual es bueno para todos, y bueno, pues hay que aprovecharlo si es que usted tiene familia fuera del país. Eso es lo que viene para la semana, pongamos toda la atención, y por supuesto yo les recomiendo, les sugiero, sigan las redes de Político MX siempre, pero también esta semana tendremos mensajes importantes para ustedes. Síganos, por supuesto, súmense a esta comunidad. Muchas gracias. Gracias, querido Poncho. Esto se acabó. Nos vamos. Gracias por acompañarnos un domingo más a nombre de todos los que hacemos Político MX. Se queda con de cabeza Andrés Roemer y posteriormente Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo en Séptimo Día. Soy Juan Pablo de Leo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Gran semana.